Del Pleno de la Cámara de Diputados se presentaron reformas a la Ley General de Víctimas. Se trata de integrar el interés superior de la niñez como principio rector de los similares que guían los mecanismos, medidas y procedimientos de la ley y facultar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para atraer los casos del fuero local relacionados con la atención y reparación del daño a las víctimas y como órgano operativo y rector en la materia, así como en las violaciones de derechos humanos. Así se fundamentó el dictamen. Faculta a la Comisión Ejecutiva para ayudar a las víctimas de manera inmediata en cuestiones como alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio. Crea una nueva estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desapareciendo todos los comités, excepto el encargado en los proyectos de reparación, a fin de continuar con la investigación y la generación de política pública en la materia. Luego de la fundamentación, los grupos parlamentarios fijaron postura. El primero en hacerlo fue el partido Encuentro Social, quien hizo énfasis en el fondo de ayuda con el que deben contar cada una de las entidades federativas. La flexibilidad de los mecanismos de acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, y esta se obliga a las entidades federativas a que cuenten con uno propio, una asesoría jurídica y con un registro de víctimas, lo cual se hace factible proporcionar recursos para ayuda. Del mismo modo, es digna de encomio la previsión de una compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos. Y el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideró necesario robustecer las medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación para las víctimas. Es preciso establecer la obligación de que las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de los estados podrán, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales, proporcionar recursos de ayuda. Movimiento Ciudadano consideró que la legislación en materia de víctimas es uno de los principales instrumentos que tiene el Estado mexicano para reconocer y reparar el daño a las víctimas. Decimos que una legislación en materia de víctimas es un instrumento idóneo para combatir la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, porque se reconoce la dimensión de un problema que lastima a la sociedad, porque se reconoce como sujetos de derecho a quienes no tienen voz, porque se restituye y repara el daño que en muchas ocasiones es cometido por el Estado en contra de sus ciudadanos. El grupo parlamentario Morena consideró que el proceso de dictamen de la Ley General de Víctimas al interior del Congreso de la Unión no fue el más adecuado. Es una vergüenza para esta Cámara la forma en que se procesó el dictamen, sin la consulta y el consenso de las víctimas y de las organizaciones. Además, que en la Comisión de Justicia no se permitió la discusión. El Partido Verde Ecologista de México consideró que estas reformas subsanan deficiencias de la Ley General de Víctimas que han impedido su correcta operación y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como el correcto funcionamiento del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Presidente. En cuanto a peritajes independientes, se establece la posibilidad de que se puedan pagar peritajes independientes con cargo al fondo en aquellas materias donde no se contase con peritos expertos en México. El grupo parlamentario del PRD se pronunció a favor de la facultad de atracción que hoy adquiere esta nueva conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, así como la defensa de los niños mexicanos. Hemos defendido la protección que en este dictamen se le da al interés superior de la niñez. Hemos defendido el hecho de que se haya plasmado en este dictamen que el apoyo económico por parte del fondo ya se otorgará de manera expedita sin necesidad de una sentencia de carácter judicial. Al fijar postura a favor de la fracción del Partido de Acción Nacional,
Se hizo un llamado a las autoridades responsables para que de inmediato se desplieguen acciones de apoyo a las víctimas del delito. Igualmente exigimos que los pagos a presuntas víctimas de violación a los derechos humanos no se hagan en contextos que revictimicen a ofendidos de delitos graves como secuestros, extorsiones y homicidios. Calificamos como favorable que en este proyecto se homologuen los derechos procesales con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Bueno, finalmente el grupo parlamentario del PRI se pronunció por una sociedad segura con leyes que se apliquen con justa firmeza y sin distingos, sin perder de vista que contribuya a resarcir los daños para quienes se han visto afectados. Beneficios, la eficacia y eficiencia de la oportunidad y acceso en los recursos al Fondo de Ayuda, de Asistencia y Reparación Integral. Y está facultado esta comisión ejecutiva para poder no nomás atender, sino atraer los asuntos del fuero común. Bueno, pero estas reformas a la Ley General de Víctimas establecen diversos aspectos. A ver, vamos a verlos en pantalla. Primero, establece que puede contar de manera inmediata y prioritaria con atención médica y psicológica, trabajo social y demás que se consideren necesarias, esto las víctimas del delito. Faculta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para traer los casos del fuero local relacionados con la atención y reparación del daño a las víctimas. Deja de ser, esto es importante, la Comisión de Víctimas deja de ser un órgano colegiado y contará con una junta de gobierno y un comisionado ejecutivo para su administración, así como con una asamblea consultiva como órgano de consulta, valga la redundancia, y vinculante con las víctimas y la sociedad. Establece la obligación de las entidades federativas para contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral del daño, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, a fin de flexibilizar los mecanismos de acceso, esto es importante, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Define también este grupo de reformas la figura de recursos de ayuda como diversos gastos, alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva. El comisionado ejecutivo será nombrado, importante esto, será nombrado por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo, previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas y ratificado por nuestro Senado de la República. Ahí está detalle de qué se trata esta integral reforma ya aprobada por los diputados. Y después de los posicionamientos y el debate en lo general, la mesa directiva informó que se reservaron aproximadamente 30 artículos para su discusión en lo particular, por lo que el dictamen se sometió a votación en lo general, es decir, los artículos no reservados, y se aprobó con 323 votos en pro, 34 abstenciones y 41 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 323 votos. Luego de la exposición de todas estas reservas, de las cuales ninguna fue aceptada por el Pleno, los artículos se sometieron a votación nominal en los términos del dictamen y fueron aprobados con 302 votos en pro y 96 en contra. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 302 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Ahora el Ejecutivo, si no tuviera observación alguna a estas reformas, deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Si tiene observaciones, tiene que remitirlas al Congreso Federal, pues para que los legisladores consideren si son pertinentes o no. Ya le estaremos informando qué pasa con estas reformas a la Ley General de Víctimas. Una pausa, regresamos con actividad en el Senado mexicano.